Estamos frente a unas elecciones que serán en el próximo mes de abril, en una consulta popular, en la que el presidente quiere obtener más dinero, ya lo ha conseguido, el 15%, pero además que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en prisiones, en calles, en todo el país, que además haya ciertas ventajas adicionales, es decir, trata de conseguir recursos humanos y materiales para la denominada guerra al narcotráfico, convertida en Ecuador en el que se llama conflicto interno armado. Es un enfrentamiento de la policía y el ejército ecuatoriano con ayuda, asesoría e inclusive equipamiento y hombres del ejército norteamericano contra las mafias más poderosas del mundo. Esto es el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, que están librando una guerra en el sur de la frontera de los Estados Unidos y la están ganando. También contra las mafias europeas como la Andrágueda y sobre todo la mafia albanesa, que se ha convertido en la principal mafia de Europa gracias al comercio de la cocaína, que sale principalmente del puerto de Guayaquil, convirtiendo a Guayaquil en el primer puerto exportador de cocaína del mundo. Pero además, dentro del Ecuador se han formado grupos armados que operan en barrios, prisiones e inclusive en provincias enteras, y que tienen gran control de barrios, especialmente de tugurios, como los de Guayaquil, los de Durán, los de Esmeraldas, de prisiones, y que ahora se trata de eliminarlos, de sacarlos de esos reductos. Su poder era tanto que en barrios que tenían 10.000 casas, 5.000 casas eran de ellos y las habían obligado a sus propietarios a desarrojarlas porque no podían pagar las krishas, las extorsiones. Krisha se llama en ruso a la extorsión que hacía la mafia rusa. Bien, tenemos entonces que preguntarnos cómo Ecuador llegó a ser el primer exportador mundial de cocaína a Europa, el quinto país más violento del mundo, y a tener una inestabilidad política en la que el presidente actual solo gobernará por 1 año y medio y posiblemente será reelecto, pero el presidente anterior tuvo que convocar a lo que se llama una muerte cruzada, unas elecciones anticipadas para poder abandonar el cargo. En el Ecuador hemos tenido 120 presidentes en 200 años de independencia, de vida republicana. Esto quiere decir que los presidentes han gobernado por menos de 2 años, pero además hemos tenido 46 constituciones en 200 años. Esto quiere decir que las constituciones duraron menos de 5 años. Cada 5 años hemos tenido que reorganizar a este país, hacerlo renacer. Con estos antecedentes tenemos que entender que en el Ecuador la religión, el deporte y la política se convirtieron en vicios, en fanatismo. Ya la religión desde hace 500 años, cuando llegaron los conquistadores españoles, creaba individuos que, entre comillas, eran profetas, iguales que Cristo, y pronosticaban el fin del mundo en cada misa, en cada reunión, en cada sesión religiosa, sea de los protestantes o de los católicos. El fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y todo el mundo tenía que arrepentirse de sus pecados y prometer un cambio en sus vidas. En el caso del deporte, se creó un fanatismo ciego, estúpido, violento, contra equipos, sobre todo en la provincia del Guayas. El equipo de Barcelona, el equipo de Emelec, y en Quito el fanatismo por el equipo de Aucas y el equipo de la Liga Deportiva Universitaria. En este fanatismo
lo que sucede con el equipo se convierte en razón para inclusive suicidarse, para ir a golpear a los otros, para convertirse en pandilleros en las calles. Luego tenemos el fanatismo político. El fanatismo político que comenzó fundamentalmente hace 200 años, pero se radicalizó cuando se permitió el voto de todos los ecuatorianos. Es decir, cuando en 1979 la nueva Constitución permitía el voto de los analfabetos. Y esto hizo que, gracias a los medios de comunicación, los caudillos o líderes de los partidos políticos o de los movimientos políticos trataran de convencer a las masas que tenían que votar mediante la publicidad, rituales como las concentraciones y campañas publicitarias, campañas mediáticas y ahora por internet que desdibujan la realidad y convierten a cada uno de esos caudillos, de esos líderes, en los llamados salvadores de la patria. Es así como se creó este fanatismo religioso, este fanatismo deportivo y este fanatismo político que hoy es el que conduce los destinos de Ecuador. La gente de Ecuador, a diferencia de la gente de los Estados Unidos y de Europa, donde primero el voto no es obligatorio y segundo, la gente que vota lo hace convencida de algo. En cambio, en Ecuador, como es obligatorio el voto, la gente que vota lo hace porque si no, no tendrá la papeleta de votación y la falta de esa papeleta de votación le impide hacer muchas cosas, desde contratos de arrendamiento, circulación por la ciudad, pasaportes, etcétera, etcétera. Como consecuencia de esto, de este fanatismo religioso, en Ecuador, los grupos religiosos como los cristianos y los católicos y los evangélicos viven una disputa, una confrontación en la que unos y otros se acusan de todo lo que tienen a su alcance y han creado territorios. Hay territorios católicos y hay territorios evangélicos. En el caso del fanatismo deportivo, esto ha acentuado el sentimiento de regionalismo que existe en Ecuador, y este sentimiento de regionalismo que separa a los serranos de los costeños y de los amazónicos se profundiza y se manifiesta en los eventos deportivos. Cuando un equipo de Quito va a jugar en Guayaquil, en las tribunas, en los estadios, salta el odio regionalista. Y cuando un equipo de la costa viene a jugar a Quito, salta el odio regionalista. En el caso de la política se ha convertido en el juego de las mentiras, en el juego del engaño, a tal punto que llegamos a poner en la presidencia a un cuentero como Lenín Moreno, a un tipo que tuvo la capacidad de engañar a Rafael Correa cuando era vicepresidente, a todos los ecuatorianos durante las elecciones y luego, después de llegar al poder, convirtió al Ecuador entero en un botín y hasta nos convirtió a los ecuatorianos en paralíticos como él
a cambio de recibir legal o ilegalmente un bono que permitía importar vehículos. Esto llegó a ser tan evidente que uno de los asambleístas o congresistas que había importado vehículos gracias al bono de discapacitados, le preguntaron: ¿y usted de qué está discapacitado? Y dijo: no se me para el pene. Eso también era una discapacidad. Con estas circunstancias llegamos también al fanatismo político, que es el que ahora nos tiene a las puertas de nuevas elecciones, en las que la gente, los ecuatorianos, se han radicalizado y se sienten víctimas de los carteles de la droga, de los carteles del narcotráfico, de los pandilleros, de los microtraficantes y de los extorsionadores. Los medios de comunicación han convertido a las Crónicas Rojas en el principal atractivo de los noticieros y de los canales de televisión, pues las noticias internacionales se las puede ver mejor y entender mejor en los canales internacionales, que ya llegan a gran parte de la población gracias a la televisión por cable o la televisión satelital. Las películas y telenovelas también han dejado de ser un exclusivo de los canales de televisión, se los puede ver también en los canales de internet. Por tanto, lo único que realmente tiene y no tienen los canales internacionales son las noticias de Crónica Roja. Y estas noticias de Crónica Roja son las que tienen a todo el Ecuador sobresaltado y las que incendian un odio, un fanatismo, un miedo, porque el miedo ha sido el principal instrumento del gobierno y de los medios de comunicación para tener a los seres humanos de Ecuador pendientes. Entonces estamos sometidos al miedo, y el miedo es el que justifica a que el gobierno haya declarado un conflicto interno armado y haya dado a los militares y policías gran poder, inclusive haya multiplicado el número de policías y militares a los que hay que alimentar, uniformar, entrenar y todo, y el número de presos en las cárceles que ya superan los 10,000. Imagínense ustedes que cada preso, el mínimo que puede comer es $3 al día, y lo mínimo que puede comer un policía o un soldado es $6 al día. Súmele la atención médica, el desplazamiento de los militares, el equipamiento y todo. Esta es la razón para que se haya aumentado al 15% el impuesto del IVA, se hayan aumentado los impuestos en general, y ahora se pretenda utilizar todos esos recursos justamente para esta guerra o conflicto interno armado. Muchas gracias.